Entonces, lo mismo lo voy a hacer yo para el hormigón. O sea, yo el hormigón, así terminamos, el hormigón me va a resistir esta parte de arriba, que es solamente una parte del hormigón, no es toda la sección, es una parte del hormigón. Entonces, en esa parte del hormigón, ya mi resistencia, ya lo que voy a utilizar va a ser lo siguiente, se los voy a hacer acá. Nosotros tenemos, supongamos que usamos un H21. El H21 me dice que la resistencia del hormigón es de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Está? Pero nosotros, como no va, en lugar de hacer un diagrama lineal, vamos a usar, después vamos a ir avanzando, pero así podemos terminar ahora el ejercicio. En realidad usamos el beta R, que es la tensión de rotura del hormigón. Para 200, para un H21 la tensión de rotura del hormigón es 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto no se lo, ya me lo sé de memoria de tanto trabajar con el hormigón, pero esto uno va y lo busca en la tabla directamente. Yo voy a H21, voy y busco una tabla y me dice que la tensión de rotura es 175. Bien. Entonces hago la misma cuenta que está acá. ¿Cuántos centímetros de hormigón necesito para resistir eso? Y yo los centímetros de hormigón que necesito van a ser del hormigón, hago la misma cuenta que el otro. Si yo sé que me resiste 175, entonces ¿qué voy a hacer? Más la resistencia total que necesito a compresión, dividido los 175 kilogramos que me resiste por cada centímetro cuadrado. Quiere decir que yo necesito 294 centímetros cuadrados. 294 centímetros cuadrados. Entonces, generalmente el B0, que es el ancho de la viga, es de 20 centímetros. Esto es 20 generalmente. ¿Está? Entonces, ¿cuánto es lo que yo necesito? Ahí tengo 294 y es superficie esto, ¿no es cierto? Entonces va a ser, es este rectángulo que está acá. Esta es la base y esta es la altura. Yo lo único que siempre tengo que verificar es cuánto, tengo un rango para moverme en el tema de la altura, pero yo ya tengo B0. B0, yo sé que es de 20 centímetros. Es 20 centímetros. Es de 20 centímetros. Quiere decir que la altura del hormigón que colabora, que necesito que yo colabore con el hormigón, la altura del hormigón, la altura que yo necesito que me colabore el hormigón, ¿cómo lo saco? Va a ser en centímetros. Como esta era una superficie, que es el rectángulo, divido más esta superficie, dividido el ancho del hormigón, necesito 14 centímetros. Después vamos a ver en algún análisis cómo se hace, pero quiere decir que este rectángulo, para cubrir esta fuerza que está acá, yo con 20 centímetros de ancho del hormigón y 14 centímetros, si me verifica que puedo utilizar 14 centímetros de la parte superior, y eso verifica, está bien. Entonces así saco la altura del hormigón, acá saco la cantidad de armadura y acá saco la altura del hormigón. Si el hormigón no me verifica, es decir, que después tengo otro procedimiento, supongamos que el límite que yo pudiera usar del hormigón fueran, por ejemplo, 13 centímetros, supongamos, ya después lo vamos a aprender, pero ahora voy a poner como ejemplo. Supongamos que dice que el hormigón que yo puedo utilizar, como se está trabajando solamente son 13 centímetros, y yo necesito 14 de altura, entonces, ¿qué es lo que hago? Redimensiono la estructura y digo, bueno, agarro y en lugar de ser una viga de 35 centímetros, me voy a una viga de 40 centímetros. A medida que yo voy aumentando la altura de la viga, va aumentando mi posibilidad de espacio de hormigón que trabaja a la compresión. Lo que yo necesito en el caso del acero, lo puedo agregar con barras. Si necesito más barras, en este caso habíamos dicho que eran 7 barras. Quiere decir que yo las voy a tratar de ir colocando por acá, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer una distribución más o menos así un poco media armada. Este no va. Esa. Y ahí serían las 7 barras, por ejemplo.
Yo en el caso de las barras puedo ir colocando más, no tengo problema. Y en el caso del hormigón, si me falta hormigón, lo que tengo que hacer es aumentar la altura de la viga. Si estoy sobredimensionando mucho, también puedo achicar la altura de la viga, ¿no es cierto? Las vigas en un edificio ustedes están más o menos van a estar trabajando entre 30 centímetros y 45 centímetros. ¿Está bien? Estará entre 35 centímetros. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe, yo no. Bueno, No, profe, ninguna pregunta. bueno, esto es porque quiero ir mezclando un poco entre los conceptos de teoría y los conceptos de práctica. O sea, acá quiero ir más o menos un poco para que vaya interpretando, porque si no siempre son muchas como datos, y quiero ir que también ustedes lo vayan viendo con el tema de la práctica. En el caso acá más importante, cuando yo saqué el beta R se saca, fíjense, si el diagrama de tensión de formación es lineal, y en el caso del acero en el caso del hormigón sacamos este diagrama que tiene esta forma. Para que lo vean mejor en el tema de lo del diagrama de tensión de formación del hormigón, es más fácil a veces explicarlo en el acero, que creo que lo vimos nosotros el otro día. En el caso de la tensión del acero es más fácil para explicar, ¿no es cierto? En el acero, si yo lo empiezo a estirar y lo ensayo, cuando hablamos del rango elástico, cuando le demostraba el triangulito, fíjense en el triangulito eso que le demostraba generalmente, esta es la deformación y esta es la tensión. Ese triángulo tiene que ver con esta línea recta. ¿Ven? ¿Qué significa? Por ejemplo, en el acero, hasta un determinado valor, la deformación y la tensión siguen un diagrama lineal. En el caso del acero, cuando pasa cierto límite, que se le denomina límite de fluencia superior, pasa al rango plástico y ya no tiene la forma lineal. Bueno, nosotros en el acero trabajamos siempre en tensión lineal. Algo parecido, y sin ponerme un poco mucho más complejo, pasa también con el hormigón. Entonces, nosotros en el cálculo de lo que estamos haciendo para el dimensionado, para el método que estamos utilizando y que es el que vamos a utilizar en el Posi-Azaro, en el caso del hormigón no sigue esta tensión de formación lineal, sino sigue la curvita que le había mostrado a ustedes. Que después lo vamos a seguir viendo más adelante, que es este diagrama. Y de ahí sale que yo en lugar de usar la tensión, en lugar de utilizar para el H21 utilizaba el beta R. H21 es la resistencia al hormigón, beta R es la tensión de rotura del H21. Y así seguimos el dimensionado. Y entonces en principio quedamos para el sábado que viene a las 11. Bueno, profe, perfecto. ¿Listo? Listo, profe. Buen fin de Chao. semana, chicos. Chao, chao. Igualmente.